Compañeros antorchistas de todo el país, amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos, de visitarnos en nuestra página. Quiero hoy referirme a un asunto que está en los medios del mundo entero y me refiero al asesinato de un afroamericano en Estados Unidos a manos de un policía que lo mantuvo con la rodilla en el cuello más de 8 minutos, a pesar de que el detenido estaba ya esposado y sometido. Ciertamente, compañeros, amigos, hay una ola de protestas muy grande. En primer lugar, en los propios Estados Unidos se habla de que son más o menos 75 grandes ciudades norteamericanas en las cuales la gente ha salido a protestar en contra de este tremendo abuso, esta bestialidad policíaca en contra de un detenido ya rendido. E incluso también se dice que la ola de indignación ha rebasado las fronteras de Estados Unidos y que ha llegado incluso a algunos países de Europa, notoriamente, por ejemplo, a la Gran Bretaña, que es un país muy cercano, muy vecino, aliado de muchos años y muy íntimo de los Estados Unidos. Pero este problema, este hecho que hoy está conmocionando a la nación vecina del norte y parece que a buena parte del mundo, no es nuevo, no es la primera vez que se produce. Ha habido otros casos, varios casos anteriores, que también han causado indignación, que también han causado revuelo, han sacado a la gente a las calles a protestar, y que después de un cierto tiempo, que varía según el caso, según la indignación de la gente, según también la gravedad del abuso, todo vuelve a la normalidad. La gente se cansa, la gente desfoga su coraje, manifestándose a veces incluso violentamente, quemando negocios, quemando autobuses, quemando vehículos privados, y vuelve otra vez a la rutina hasta el siguiente crimen. Se dicen los comentaristas, que la magnitud que está alcanzando ahora la protesta por el asesinato de George Floyd, así se llamaba el detenido afroamericano, tiene de nuevo que estar rebasando con mucho el punto, el foco de donde el problema surgió, que es en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Y además que incluso está rebasando las fronteras de Estados Unidos. Que no se recuerda una manifestación de otro tamaño, una indignación de una dimensión parecida, salvo la que causó la muerte del líder norteamericano conocido, muy conocido en el mundo, Martin Luther King, ocurrida en 1968. Y es posible que así sea. Pero lo cierto es que la misma muerte de Martin Luther King también siguió la misma trayectoria parabólica. La indignación subió, hubo protestas, hubo incluso intervención del gobierno norteamericano ofreciendo justicia y al final de cuentas todo volvió a quedar en el mismo lugar. Y el fenómeno se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Las protestas se vuelven a repetir, pero esta repetición del fenómeno, del hecho de la brutalidad policíaca, de los asesinatos contra negros y las protestas que se repiten de la misma manera, nos dicen, nos advierten, me advierten a mí cuando menos, que es necesario ver el problema desde otro ángulo, quizás con mayor profundidad, porque repito, lo que nos dice esta repetición continua, tanto de los abusos policíacos, tanto de la discriminación grave contra los negros, contra los afroamericanos, como la forma en que estos protestan y luego vuelven a calmarse, que el problema no se ha resuelto porque no se han atacado las causas de fondo de dicho problema. Permítame hacer un ejemplo un tanto didáctico. Yo sé que me dirijo también a gente que me escucha y que trata de entenderme con algo de esfuerzo.
Si yo voy a ver a un médico y este médico no es muy competente porque tengo un dolor de cabeza, él me da un analgésico y me quita el dolor de cabeza. Pero resulta que en un mes me vuelve a repetir el dolor de cabeza, voy con el médico y me vuelve a dar analgésico. Y voy otra vez y me vuelve a dar analgésico. Hasta que finalmente, si se trata, por ejemplo, de un aneurisma cerebral, estalla el aneurisma y yo acabo muriéndome en manos del médico. ¿Por qué? Porque el médico vio el fenómeno que se repetía siempre igual, le aplicó siempre la misma medicina, a pesar de que la experiencia le decía que no se solucionaba el problema, y nunca se atrevió a preguntarse por qué no se resolvía el problema. Es decir, la repetición continua demuestra que la causa de fondo no está siendo atacada. En cambio, un buen médico a la segunda o tercera ocasión me diría, mira, hay que hacerte un estudio más profundo del cerebro o de un análisis de todo tu organismo, porque este dolor de cabeza ya no es pasajero. Aquí hay una causa de fondo. Bueno, lo mismo debemos pensar, creo yo, sin forzar mucho las cosas, respecto a del fenómeno del que estamos hablando. Tanto los que apoyan desde fuera a los afroamericanos ofendidos como los propios afroamericanos deberían preguntarse por qué el fenómeno se repite reiteradamente, por qué a pesar de sus protestas airadas vuelve a ocurrir el mismo problema y por qué tienen que volver a salir otra vez a la calle por el mismo problema, por la brutalidad policíaca, por la discriminación racial tan grave que hay en Estados Unidos, sin que esto se haya resuelto ni siquiera con el asesinato de Martin Luther King. Y la respuesta sería la misma que la de un buen médico. Aquí hay una causa más profunda. Y necesitamos todos, precisamente, sacar esta lección. Esto es lo que tiene de importante para nosotros los antorchistas, para nosotros los mexicanos. No debemos quedarnos en la superficie de las cosas. No debemos contentarnos con atacar de la misma manera al mismo fenómeno, al mismo problema, aunque se repita y se repita, porque así no lo vamos a resolver nunca y nos estamos desgastando en balde. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no quieren ver o no pueden ver? Quienes protestan contra la discriminación norteamericana, que el problema no reside en la policía. La policía obedece órdenes. La policía está entrenada por alguien, tiene la autoridad de alguien que lo prepara incluso para este tipo de sometimiento que pone en riesgo grave la vida de la gente. El policía, en última instancia, nos guste o no, solo cumple las órdenes que recibe y sigue los protocolos que le han ordenado para someter al delincuente o al presunto delincuente. Tampoco el problema es que los negros, los afroamericanos se porten mal o sean un grupo particularmente vicioso o particularmente desafecto al trabajo, como yo sé que se ha dicho por muchos analistas. No es ni siquiera el problema de la ultraderecha norteamericana, por ejemplo, de los miembros del Ku Klux Klan, que sabemos que son fascistas embosados, que también hacen uso de la violencia racista cada vez que sienten que es necesario actuar públicamente. No se reduce a eso el problema. El problema es mucho más hondo. El problema es orgánico. El problema es consustancial al modo de vida norteamericano, al capitalismo norteamericano. Se trata ni más ni menos que del racismo, es decir, de la concepción que tienen los poderosos del mundo, sobre todo del mundo capitalista, del mundo de la empresa privada, de que la raza humana o las razas humanas, científicamente dicen ellos, están divididas en dos grandes grupos. Las razas superiores, que son superiores por su fortaleza física, por su gran inteligencia, por su gran inventiva, por su gran capacidad de innovar, de revolucionar las cosas, la producción, la ciencia, etc. Y las razas
inferiores, que son las razas de color, como les llaman ellos, y que no pueden hacer otra cosa más que obedecer y ejecutar, a veces bien y a veces no tanto, las órdenes que les dan las razas superiores. El mundo se ha venido moviendo con este esquema desde, cuando menos, finales del siglo XIX, es decir, del siglo antepasado. Porque después del 19 vino el 20 y ahora estamos en el siglo XXI y el racismo aquí sigue presente. El racismo, esta teoría que divide al mundo en razas superiores y que tienen derecho a dominar y a mandar a las inferiores, y por el otro lado las propias razas inferiores, apareció precisamente en Inglaterra. Y apareció justamente cuando Inglaterra se hizo la nación más poderosa del planeta. El capitalismo más rico, el capitalismo más productivo, el capitalismo más avanzado del mundo entero, incluidos los Estados Unidos, y que por esa razón rápidamente el mercado propio, el mercado, lo que se llama el mercado interno de Inglaterra, ya no era suficiente para absorber ni la producción mercantil ni los capitales acumulados dentro de Inglaterra. Esto obligó a que Inglaterra se lanzara a la conquista de los países atrasados del mundo, que se lanzara a formar colonias, a formar protectorados, a formar áreas de influencia en las cuales dominaban los ingleses, dominaban los británicos, los blancos, los anglosajones blancos, imponían su modo de vida, imponían su propio modo de producción, sus industrias, sus inversiones, y explotaban casi gratuitamente la mano de obra y los recursos naturales y las materias primas y los alimentos de esos países débiles dominados por el imperialismo inglés. Se sabe bien que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Inglaterra, una pequeña isla que no tiene una superficie mayor, por ejemplo, que la de Portugal, dominaba a la cuarta parte del planeta. La cuarta parte de la superficie y de la población del mundo estaba dominada por la Gran Bretaña. Para lograr justificar este dominio del planeta, esta explotación de una cuarta parte del planeta, para justificar ante los ojos del mundo el derecho de los británicos para imponer su modo de vida y su modo de producción y sus intereses a los países débiles del planeta, no había otra salida, no hallaron una salida mejor que precisamente la teoría del racismo. ¿Por qué yo tengo derecho a dominar a los débiles y atrasados? Porque yo soy una raza superior. Porque yo soy una raza más inteligente, porque yo soy una raza más fuerte, porque yo soy una raza más creativa, que puede explotar mejor las riquezas de todo tipo del mundo en favor del mundo entero. En cambio, los países habitados por las razas inferiores tienen mucha riqueza. Tienen minas, tienen minerales, tienen petróleo, tienen gas, tienen bosques, tienen tierras, pero no las saben explotar. Las están desperdiciando en perjuicio de la humanidad, que necesita todo eso para mejorar la vida de todos los seres humanos. Entonces, yo como nación superior, como nación capaz para sí explotar correctamente estas riquezas, no solamente tengo derecho a someter a esos países y a sus riquezas y a explotarlas para bien de la humanidad. Tengo el deber moral de hacerlo. Así nació el racismo. Hitler, todos lo sabemos, fundamentó su derecho a acabar con los judíos, a acabar con los gitanos, a acabar con los enfermos mentales, a acabar con la gente que tuviera defectos físicos, acabar con las razas inferiores de Europa del Este, los polacos, los rusos, etc., precisamente sobre la misma teoría que había nacido en Inglaterra. El teórico principal del racismo de Hitler era un descendiente de los Chamberlain de Inglaterra, y él fue el que le dio todas las armas científicas a Hitler para fundamentar la superioridad de la raza teutónica, de la raza germana,
con la cual querían conquistar y poblar al mundo entero, para lo cual era necesario limpiar al mundo de las razas inferiores. Ahora se le carga muchísimo la mano a Hitler, y con razón, pero se olvida que no fue Hitler el que inventó el racismo, sino algunos de sus críticos, precisamente el Imperio Británico. Allí nació el racismo, y Houston Chamberlain solamente lo introdujo a Alemania y quizás lo perfeccionó y lo llevó a un grado de sadismo que todos sabemos que acabó con la masacre de los judíos. La Segunda Guerra Mundial se dio precisamente por este motivo, porque Hitler creía y quería dominar al mundo apoyado en los intereses económicos de Alemania, pero también en el derecho que tenían como raza superior. En esta guerra, por el lado capitalista, cuando menos, el triunfante fue indiscutiblemente en los Estados Unidos. Y ellos heredaron el proyecto de dominio mundial de Hitler. Ellos heredaron la ideología de Hitler. Aunque lo nieguen, aunque digan otra cosa, esta es la verdad, la dura verdad. El racismo, la ideología fascista, el instinto de dominación de los blancos, de los anglosajones blancos y protestantes sobre el resto del mundo, es lo que mantiene funcionando la maquinaria militar y la maquinaria económica de los Estados Unidos. Ellos se están preparando para una guerra nuclear contra Rusia y contra China, que son los dos grandes obstáculos que no se esperaban, por cierto, y que les impiden culminar lo que Hitler no pudo hacer, dominar al mundo entero. Lo que sucede con los negros, lo que sucede con los latinoamericanos, lo que sucede con los mexicanos, con todos los grupos de color, con todas las razas inferiores en Estados Unidos, no es propio ni de Minneapolis, ni de Minnesota, ni es propio de la policía. Esto es consustancial al sistema económico, al modo de producción capitalista, imperialista, que domina en los Estados Unidos. El racismo es una de las dos piernas, la otra son los grandes monopolios que dominan al mundo. Es una de las dos piernas el racismo en que se apoya la política norteamericana de dominación del mundo. Y no hay duda, porque veamos la campaña que se traen ahora contra China, acusándola de ser la culpable de difundir el coronavirus por el mundo, y acusándola porque ha querido tomar plena soberanía sobre Hong Kong, siendo que Hong Kong es parte integrante del territorio chino. Y ahí están acusando a Rusia de que es una amenaza para Europa. Todo esto son inventos, todas estas son mentiras que se están manejando para justificar el intento de dominio del mundo por la buena o por la mala. De tal manera que lo que sucede hacia el interior de los Estados Unidos, tenemos que verlo como parte consustancial, como una manifestación integral, integrante, orgánica de este racismo. No van a acabar nunca con el racismo mediante protestas como las que estamos mirando hoy. No van a acabar así. Y la historia de estas manifestaciones nos lo dice claramente. ¿Qué tienen que hacer los grupos sometidos, los grupos discriminados, las razas inferiores, entre comillas? Tienen que entender esto. Tienen que entender que su verdadero enemigo es el capitalismo, es el imperialismo norteamericano. Que tienen que organizarse bien, que tienen que entender bien el fondo del problema. Y que tienen que diseñar un proyecto de largo plazo, que requiere paciencia, que requiere tenacidad, que requiere voluntad firme para llegar hasta el final del problema, y aliados con los demás oprimidos del mundo, enfrentar al imperialismo que hoy tiene a la humanidad al borde de la guerra. Esto no se ha hecho a pesar de los repetidos asesinatos, es decir, de las repetidas oportunidades que han tenido los oprimidos de Estados Unidos para entender esto. Y ahora lo vemos. Tienen como bandera las protestas que se acabe con la discriminación contra los afroamericanos. Es decir,
ven la discriminación como una cuestión de voluntad, como una cuestión que le pueden arrancar, como una simple promesa política del gobierno de Estados Unidos y además solo para los afroamericanos. Ni siquiera se han dado cuenta los afroamericanos que junto con ellos están los latinos y están los emigrados de todo el mundo, porque ciertamente allá hay muchísima inmigración mundial y todos están en la misma condición. ¿Por qué no se ven como hermanos? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no entienden que el enemigo común es el mismo por eso es común, es el mismo para todos ellos? Deberían formar un frente contra la discriminación racial, pero entendida esta como manifestación del imperialismo. Y esto es muy importante, por eso lo trato hoy aquí. Esto es muy importante, porque si los grupos oprimidos de Estados Unidos llegaran a entender esto y a conformar un frente bien integrado, bien entendido el problema con una visión de futuro, ellos podrían ser determinantes para atarle las manos a los guerreristas norteamericanos que quieren llevar a la humanidad a una catástrofe nuclear. Ellos podrían ser decisivos en esta lucha. De allí que el tema no sea puramente anecdótico, ni sea algo que los mexicanos podamos hacer a un lado como algo que no nos afecta porque ocurre muy lejos de nosotros. Recordemos además que muchos de los oprimidos, y ahí está la gran cantidad de muertos que están teniendo los grupos latinoamericanos, incluidos los mexicanos, ahora con el COVID, también están. Nuestros paisanos mexicanos están en la misma situación y también a nuestros paisanos mexicanos les debemos hacer este llamado. Tienen que entender el problema más a fondo. No pueden estar repitiendo y repitiendo la misma enfermedad y la misma medicina cuando ya nos consta que así no se va a resolver el problema. Ir al fondo de los problemas es la única manera de atacarlos y resolverlos bien. Y esto, por último, tiene que ver con la situación actual de México. También nosotros tenemos que entender que lo que está ocurriendo en México no es algo que debamos atribuir racionalmente al presidente de la República como individuo. No es culpa individual de nadie, ni siquiera de los principales líderes de Morena. El problema de fondo es que estos gobernantes de hoy también están equivocados. Tampoco conocen bien el sistema económico en el que nos movemos. Tampoco entienden bien la mecánica del capitalismo mexicano, además íntimamente ligado y dependiente del norteamericano. Quizás las intenciones sean buenas, quizás realmente el presidente quiera sacar de la pobreza a los pobres, pero no pueden porque no sabe cómo hacerlo, porque no entiende el fondo de los problemas. Ve las cosas superficialmente y para colmo de males se aferra a sus prejuicios, a su insuficiente juicio económico y nos lleva insistentemente por un camino que ya los hechos están diciendo que no nos va a sacar de problemas, sino que nos va a llevar a problemas mayores. El problema entonces no es de personas, no es el odio contra una persona lo que nos va a sacar adelante. El problema es que está equivocada la política de este gobierno porque no entiende lo que está pasando, porque no conoce la mecánica del capitalismo mexicano ligado al capitalismo imperialista, no lo entiende y entonces está equivocando la medicina. Y nosotros lo tenemos que ver así para llegar a una conclusión muy clara y muy sencilla, que es con la que quiero cerrar mi comentario. Aquí no se trata de derrocar a López Obrador mediante un golpe de mano, ni siquiera mediante manifestaciones masivas. No se trata de eso. De lo que se trata es de tener una visión clara del México que sí queremos y que sí se puede construir. Es decir, que la lucha verdadera, la lucha no parcial, la lucha no sectaria contra lo que está ocurriendo en México, necesariamente tiene que demostrar su carácter humanista superior, verdaderamente interesado en los problemas del pueblo, planteando un proyecto distinto de país en el que estemos tomados en cuenta todos,
Todos, repito, absolutamente todos. Muchos de los que protestan contra López Obrador, yo los leo, yo los estudio, son gente inteligente, son gente capaz, pero me quedo siempre sorprendido y siempre insatisfecho porque a ninguno de ellos oigo que se preocupe por el pueblo. Hablan de esto, hablan de aquello, hablan de los errores que ha cometido con la empresa privada, de los errores que ha cometido en la medicina, de los errores que está cometiendo contra los científicos, de los errores que está cometiendo contra los líderes o contra el movimiento feminista del país. Todo eso es cierto, pero yo no oigo que nadie diga, ¿y el pueblo de México qué? Antorcha es una organización del pueblo. Nosotros estamos pendientes y comprometidos de la problemática del pueblo. Y por lo tanto exigimos, porque creemos que es nuestro derecho, que todo movimiento en contra de López Obrador se haga sobre la base de un proyecto de país en donde se tomen en cuenta los intereses del pueblo. Tenemos que recordar todos que antes de López Obrador, México no era jauja, México no era el paraíso. La pobreza, la desigualdad, la enfermedad, la falta de una educación de calidad, la falta de vivienda, la falta de servicios, ya venía de antes. De hecho, eso fue lo que lanzó a López Obrador a la silla presidencial. ¿Y ahora vamos a regresar a lo mismo de antes? El pueblo no está de acuerdo. Yo creo que el pueblo no está de acuerdo con eso. Antorcha no está de acuerdo con eso. El nuevo proyecto de país no puede simplemente regresar a lo que había antes. Tenemos que plantearle al pueblo de México y además ocuparnos del pueblo. No sentirnos nosotros los que podemos armar arriba en las cúpulas un proyecto y que el pueblo solamente nos siga como mansas ovejas a donde lo queramos llevar. No estoy de acuerdo con eso. Tenemos que tomar en cuenta al pueblo y tenemos que crear un proyecto de nación en el que sí se corrijan las graves deficiencias, las graves injusticias que ya se venían acarreando antes y además que habían alcanzado una magnitud insoportable. Termino diciendo, yo leo, repito, a muchos de los que están encabezando las protestas, estoy de acuerdo con los argumentos que los mueven, con la indignación que expresan, estoy de acuerdo con ella. No me opongo, no critico el que salgan a luchar y a protestar contra todo lo que está ocurriendo en el país, porque los está lesionando a ellos y que está lesionando al país. No lo critico. Está bien. Yo simplemente hago un llamado fraternal para que reflexionemos si ese es el camino correcto. Y yo, sin quererle imponer a nadie mi punto de vista, sostengo que no. Que lo que tenemos que hacer es formar un frente nacional. ¿En torno a qué? No en torno a mí, no en torno de Antorcha, no en torno a nadie, ni siquiera a una gran figura de los medios o de la política, sino en torno a un proyecto de país en donde quepan, se garanticen y se pongan en el nivel de importancia que merecen los intereses de todos los mexicanos. Y aquí, en primer lugar, los intereses del pueblo, que es el que ha estado más marginado de los beneficios de la política y de la economía de nuestro país. Los leo y me doy cuenta que muchos de ellos tienen motivos serios, profundos, ciertos, para quejarse de López Obrador. Y me pregunto, ¿y por qué no toman en cuenta a Antorcha? ¿Por qué hacen oídos sordos a nuestros llamados? ¿Por qué nos menosprecian? ¿Es que ellos creen que López Obrador solo miente cuando se refiere a ellos? ¿Que López Obrador se equivoca solo cuando se refiere a ellos? ¿Que las injusticias que comete son injusticias solo cuando los afecta a ellos y no cuando nos afecta a nosotros? Nosotros hemos sufrido muchas injusticias. En principio, el ataque de grupo intermediario, ladrón, que vive de los moches, que nunca lo han podido probar. Nos impidieron hacer nuestro evento de aniversario en Chiapas por órdenes del presidente de la República. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, nos acaba de negar el derecho a convertirnos en partido político, a pesar de que llenamos con creces los requisitos del Instituto Electoral Poblano. ¿Y quién de los periodistas, quién de los que protestan contra López Obrador ha dicho algo siquiera, algo en defensa de Antorcha? Ah, no, los antorchistas son
brazo armado del PRI. Los antorchistas son chantajistas. Los antorchistas quitan casas, invaden terrenos. No, con eso no queremos nada. Pues yo les digo, señores, que eso tiene una lógica bastante débil, porque eso nos lleva a pensar que solo lo que a ellos les afecta está mal, pero que lo que nos afecta a nosotros, eso sí está bien. A ellos que no los maltrate López Obrador, porque miente, porque se equivoca, pero cuando la injusticia obvia, evidente, cae sobre Antorcha, entonces parece que cambian 100%, dan un giro de 180 grados en su razonamiento y dicen, bueno, si se trata de Antorcha, ellos sí que los maltraten, ellos sí que los metan a la cárcel, ellos sí que les nieguen todos los derechos. Quizás esta sea una de las razones que se opongan a un bloque verdaderamente nacional en donde el pueblo cuente. Porque lo decía yo en mi comentario pasado y lo repito ahora, y ahí termino. Porque les guste o no les guste, porque lo quieran o no lo quieran, sobre todo los que siempre nos han visto como un grupo de chantajistas y de criminales, Antorcha es hoy por hoy la única organización del país que tiene pueblo detrás de sí. La única organización con raigambre popular, y es un tesoro, es una riqueza política que nosotros estamos dispuestos a aportar a un frente nacional por un México mejor, más justo, más equitativo para todos los mexicanos. Muchas gracias.